Fue públicamente humillada, falsamente acusada de robo y despedida en medio del evento más lujoso de la Ciudad de México, todo por un beso completamente accidental. Pero lo que nadie allí podía imaginar era que la verdad, cruda e irrefutable, vendría de la voz más inocente e inesperada de todas, provocando un giro que desafiaría la lógica y restauraría la fe en la justicia. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tu dignidad fue atacada y todo parecía irremediablemente perdido? La historia que vamos a contar es la prueba de que la integridad, por más frágil que parezca, posee una fuerza capaz de sacudir imperios. Si crees que la bondad y el coraje pueden triunfar sobre la arrogancia y la mentira, suscríbete ahora a nuestro canal y deja tu like para que este poderoso mensaje de esperanza viaje por el mundo. Dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y activa la campanita para no perderte ningún relato que renueve nuestra fe en la humanidad. Prepárate, pues lo que estás a punto de ver te impactará e inspirará. Quédate hasta el final y sé testigo de cómo el pequeño acto de un niño puede desenmascarar la más cruel de las farsas. La escena se desarrolla en una tarde de sábado soleada, en el corazón palpitante de Arts Pedregal, un santuario de lujo y modernidad en la Ciudad de México. No era una tienda cualquiera, sino el epicentro del glamour, el evento de lanzamiento de la nueva colección de una joyería de prestigio internacional. El aire vibraba con la opulencia, denso con el perfume de fragancias importadas y el sonido cristalino de copas de champán chocando. La élite social y empresarial de la ciudad flotaba por el ambiente, sus rostros pulidos reflejados en las vitrinas que guardaban diamantes y esmeraldas como estrellas aprisionadas. La arquitectura de vanguardia del centro comercial, con sus jardines colgantes y fachadas de cristal, emanaba una exclusividad casi intimidante. Era un mundo de apariencias, donde cada sonrisa era calculada y cada mirada llevaba un juicio silencioso. En este escenario de superficialidad, una joven asistente, invisible para la mayoría, estaba a punto de convertirse en la protagonista involuntaria de un drama que expondría la podredumbre escondida bajo tanto brillo, demostrando que la verdadera riqueza no se mide en quilates, sino en carácter. En el centro de aquel universo resplandeciente, moviéndose con la autoridad de quien lo construyó, estaba Alejandro Rivera. A sus 45 años, CEO de uno de los mayores conglomerados de construcción de México, él era el invitado de honor, el sol alrededor del cual los otros planetas sociales orbitaban. Su blazer de diseñador, cortado con precisión quirúrgica, se asentaba perfectamente sobre sus hombros anchos, y un reloj de lujo discreto brillaba en su muñeca con cada firme apretón de manos que repartía. Navegaba por el salón con una gracia depredadora, sus pasos silenciosos sobre el mármol pulido, intercambiando sonrisas calculadas y palabras que podían sellar negocios multimillonarios. Para el mundo, Alejandro era la personificación del éxito, un hombre que transformaba desiertos en ciudades, un titán de la industria cuya imagen impecable era sinónimo de poder y control. Su presencia imponía respeto, y la admiración en los ojos de quienes lo rodeaban era el combustible que alimentaba su persona pública, una armadura forjada en acero, cristal y ambición, diseñada para ser impenetrable. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito, inquebrantable, los ojos de Alejandro revelaban un paisaje completamente diferente. Había en ellos un cansancio profundo, un agotamiento que ninguna noche de sueño podría curar, la melancolía de un rey en un castillo vacío. Viudo desde hacía 5 años, se había convertido en un maestro en comandar imperios, pero se sentía un completo extraño en su propia vida, un arquitecto perdido en la vastedad de su propia soledad. El ruido de las conversaciones, el brillo de las joyas, el sabor del champán, todo se convertía en un ruido blanco, un escenario desenfocado para su vacío interior. Cada sonrisa social era un esfuerzo, cada conversación un guión memorizado, y por debajo de todo, una corriente de desconexión lo arrastraba lejos de la superficie. Él era un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero que había perdido el mapa para encontrarse a sí mismo, vagando por una existencia dorada que por dentro parecía desprovista de color y de calor.
Esa desconexión era más palpable en su relación con la pequeña figura que lo acompañaba como una sombra silenciosa, su hija de 10 años, Valentina. La niña, con un vestido que parecía demasiado formal para su edad, se aferraba a una tablet como si fuera un ancla en un mar de adultos indiferentes. Alejandro la veía, mas no la miraba verdaderamente. Para él, ella era parte de la imagen, un elemento a ser gestionado en su compleja agenda, un recordatorio agridulce de la mujer que había perdido. Él le daba todo, las mejores escuelas, los juguetes más caros, los lujos más extravagantes, pero fallaba en entregar lo esencial, su atención, su presencia. Un abismo emocional se extendía entre ellos, aún estando a pocos metros de distancia. Él no percibía la mirada hambrienta de su hija por su aprobación, ni la soledad que reflejaba la suya. En aquel momento, él estaba más enfocado en impresionar a un potencial inversionista que en descifrar el universo complejo que existía en los ojos de su propia hija. Flotando en la periferia de aquel círculo de poder, casi como un espejismo, estaba Sofía García. A sus 24 años, ella existía en aquel evento no como invitada, sino como una pieza funcional y discreta en el engranaje de la vida de Alejandro, su asistente personal temporal, encargada de la valiosa tarea de cuidar de Valentina. Su vestido negro, de corte simple y tela modesta, era un susurro en medio de los gritos de la alta costura que la rodeaban, marcándola instantáneamente como alguien que pertenecía a un universo distinto. Se movía con una eficiencia silenciosa, sus ojos castaños absorbiendo todo con una inteligencia y una bondad que parecían reliquias de un mundo olvidado en aquel ambiente. Sintiéndose un pez fuera del agua, no demostraba intimidación, sino una calma dignidad, una aceptación de su papel. Para los invitados que por casualidad la notaban, ella era solo una silueta, parte del equipo, tan anónima y reemplazable como las copas de cristal que eran constantemente rellenadas. Ella era la personificación de la invisibilidad social, una testigo silenciosa de una riqueza que ella jamás podría concebir. No obstante, en esa invisibilidad, Sofía ejercía un poder sutil y transformador. Lejos de ser solo una supervisora, se había convertido, en aquellas pocas horas, en el ancla emocional de Valentina. Mientras Alejandro estaba inmerso en sus obligaciones sociales, Sofía creaba una pequeña burbuja de afecto y normalidad para la niña. No la trataba como un paquete a ser vigilado, sino como una persona. Se inclinaba para escuchar sus historias sobre un videojuego, le señalaba los diferentes tipos de piedras preciosas e inventaba nombres divertidos para los invitados más extravagantes, arrancándole risitas cómplices a Valentina. Había en sus gestos una ternura genuina, un calor que derretía la formalidad del ambiente y le ofrecía a la niña un refugio seguro en medio de la indiferencia adulta. El cuidado de Sofía no era una actuación para agradar al jefe, era un reflejo auténtico de su naturaleza empática, un bálsamo para la soledad de una niña que, a pesar de estar rodeada de lujo, se sentía profundamente sola. Fue exactamente uno de esos momentos de pura conexión el que rompió por un instante la coraza de Alejandro. Él estaba atrapado en una conversación con Camila Montenegro, una socialité cuyas palabras eran tan azucaradas como venenosas, cuando un sonido raro y precioso capturó su atención, la carcajada alta y libre de su hija. Se volteó instintivamente y su vista se enfocó en Valentina y Sofía, sentadas en un rincón discreto, compartiendo un secreto que hacía que los ojos de la niña brillaran de una forma que él no veía desde hacía años. Por una fracción de segundo, el CEO desapareció. No vio a una empleada y a su hija. Vio la alegría en su forma más pura. Aquel sonido, aquella imagen, lo golpeó con una fuerza inesperada, un recordatorio punzante de lo que realmente importaba y de lo que él había estado descuidando. El contraste entre la adulación artificial de Camila y la autenticidad de aquella escena fue como un rayo de luz en un cuarto oscuro, plantando la primera semilla de duda sobre los valores que guiaban su vida. El catalizador del desastre fue la vanidad herida de Camila Montenegro. Determinada a convertirse en la próxima señora Rivera,
Observaba con creciente irritación la atención de Alejandro desviarse de ella, aunque fuera por un breve instante, hacia la asistente insignificante. El momento en que él se inclinó para escuchar una pregunta de Sofía sobre el bienestar de Valentina fue la chispa que encendió su furia. Para Camila, la escena era una afrenta intolerable. En su mente, Sofía no era una persona, sino un accesorio, una sirvienta que osaba robar un segundo de su precioso tiempo con el hombre que ella codiciaba. La envidia, un veneno frío y corrosivo, inundó sus venas. Vio en el vestido simple y en la postura humilde de Sofía una oportunidad no solo para reafirmar su dominio, sino para divertirse. Con una crueldad casual, un plan malicioso e improvisado floreció en su mente, tan rápido y afilado como el tacón de su zapato de diseñador. La pondría en su lugar, frente a todos, y la convertiría en un espectáculo de humillación. La oportunidad surgió segundos después. Sofía, con la eficiencia de siempre, se movió para buscar un vaso de agua para Valentina, su trayectoria forzándola a pasar por un pasillo estrecho formado por grupos de invitados. Fue entonces que Camila actuó. Con un movimiento sutil, casi coreografiado, extendió el pie, la punta de su zapato rojo proyectándose en el camino de Sofía. El gesto fue un relámpago, invisible para la mayoría, pero perfectamente cronometrado. Sofía, con la bandeja en la mano, no tuvo oportunidad. Su pie se atoró. El equilibrio la abandonó instantáneamente, y su cuerpo fue proyectado hacia adelante en un arco torpe de impotencia. El instinto la hizo extender las manos, pero lo único frente a ella era Alejandro. El impacto fue inevitable. Cayó directamente en sus brazos, y en el caos del momento, sus labios chocaron con los de él en una colisión torpe, un beso que no tuvo nada de romántico, solo el choque de dientes y la sorpresa mutua. Lo que siguió fue una cacofonía de silencio y sonido. Primero, un suspiro colectivo recorrió el salón, un vacío de aire que succionó todas las conversaciones. Luego, un silencio pesado y sentencioso descendió sobre el ambiente, denso y opresivo. Y entonces, la explosión, el sonido, agudo e incesante de los clics de las cámaras de los fotógrafos, cuyos lentes, hambrientos por el escándalo, disparaban flashes que transformaban la escena en una sucesión de imágenes congeladas y brutales. Para Sofía, el mundo se fragmentó, la luz blanca la cegaba, y cada flash parecía quemarle la piel de vergüenza. Atrapada en los brazos de Alejandro, se sentía expuesta, violada, su dignidad destrozada y exhibida para la élite de la ciudad. Los rostros alrededor se transformaron en una masa deforme de ojos acusadores, y en segundos la narrativa fue sellada en sus mentes. Era una aprovechada, una estafadora que había montado la escena para lanzarse sobre el soltero más codiciado de México. La humillación era tan palpable que apenas podía respirar. Antes de que Alejandro pudiera procesar lo que había sucedido, la voz de Camila cortó el aire, empapada de una falsa indignación. ¡Qué absurdo! ¡Te lanzaste sobre él, oportunista!, exclamó, posicionándose como la defensora de la moralidad. Sus palabras cimentaron la culpa de Sofía, y los murmullos de concordancia comenzaron a esparcirse. Alejandro, actuando por puro reflejo social, estaba a punto de reprender a Sofía, de crear distancia para controlar los daños a su imagen. Pero entonces, una voz infantil, clara como un cristal y cargada de una furia justa, perforó el veneno en el aire. «¡Mentira!», gritó Valentina, con sus pequeños puños cerrados. «Tú le pusiste el pie, Camila. Yo lo vi todo». La acusación de la niña, tan directa y valiente, silenció a la multitud. El guión se había roto. Alejandro se congeló, su mirada pasando de la expresión de shock de Camila al rostro de su hija, que ardía con la convicción de la verdad. En aquel instante, él no vio a una niña, sino un faro de integridad que iluminaba su propia debilidad y la oscuridad de la mentira que casi lo había engullido. La valiente declaración de Valentina dejó un rastro de silencio y conmoción, pero la telaraña de apariencias de la alta sociedad era resiliente. Camila, recuperándose con la velocidad de una víbora, soltó una risa condescendiente, desarmando la tensión con veneno. ¡Qué imaginación!
Es solo una niña defendiendo a su niñera. ¡Qué ternura! Con esa frase, ella recontextualizó la verdad como una fantasía infantil, y los murmullos de la multitud cambiaron de la duda a una diversión cínica. Alejandro, sin embargo, no fue tan fácilmente disuadido. Ayudó a Sofía a levantarse, su toque firme y protector, y le lanzó una mirada cortante a Camila, una advertencia silenciosa que no pasó desapercibida. Con todo, él era prisionero de ese escenario. El peso de docenas de miradas de inversionistas, clientes y rivales lo presionaba. La lógica fría de un CEO en modo de control de daños luchaba contra el instinto naciente de un padre que acababa de ser testigo de la integridad de su hija. Estaba en una encrucijada, dividido entre el impulso de exponer la mentira y la necesidad pragmática de extinguir el fuego del escándalo antes de que consumiera su reputación. Herida por la mirada de reprobación de Alejandro y enfurecida por la audacia de la niña, Camila decidió que la humillación pública no era suficiente. Ella necesitaba la aniquilación. Con una sonrisa calculada, se alejó en dirección a una vitrina, fingiendo admirar un par de aretes de diamante cuyo valor, anunciado en una pequeña placa, era suficiente para comprar un apartamento de lujo. Bajo las miradas atentas del gerente, pidió probárselos. Billows. Brillo de las piedras en sus orejas capturó la luz y la atención de todos alrededor. Fue su momento de brillar, el acto de apertura para su pieza más cruel. Con la audiencia cautiva, orquestó una distracción, dejando que su bolso de diseñador se deslizara de sus dedos. En el breve instante de conmoción, mientras un mesero se apresuraba a ayudar, su mano se movió con una precisión letal. Con un movimiento imperceptible, retiró uno de los aretes y al pasar junto a Sofía, que estaba paralizada de vergüenza cerca de la salida, lo deslizó dentro del bolsillo lateral del sencillo blazer de la joven. El acto fue tan rápido y silencioso como el ataque de una serpiente. El clímax de su venganza fue ejecutado con una perfección teatral. Camila se tocó la oreja y su rostro se contorsionó en una máscara de pánico. «¡Mi arete!», exclamó, su voz lo suficientemente alta para que todos oyeran. El arete de diamante desapareció. La atmósfera festiva se evaporó, reemplazada por una tensión palpable. El gerente de la tienda corrió en su dirección, su rostro pálido de pavor. La seguridad fue alertada y las salidas fueron discretamente bloqueadas. Camila, aprovechando el caos que había creado, no perdió tiempo en señalar a su acusada. «Fue ella», dijo apuntando a Sofía, «la asistente. Ella chocó conmigo ahora mismo cerca de la puerta. Revísenla». Todas las miradas, antes llenas de desprecio, ahora estaban cargadas de sospecha y condenación. Para ellos, la ecuación era simple y cruel. La chica pobre en un mar de riqueza era por definición la principal sospechosa, la palabra de una socialité contra el silencio de una don nadie. El veredicto ya había sido dictado incluso antes del juicio. Ante la acusación directa y la prueba irrefutable encontrada en el bolsillo de Sofía, el mundo de Alejandro se contrajo. La lógica empresarial y el instinto de autopreservación gritaron más fuerte que la voz de su hija en su memoria. La escena era una pesadilla de relaciones públicas, la prensa presente, sus socios de negocios como testigos. Defender a Sofía ahora sería declarar la guerra a Camila Montenegro y su influyente familia, un escándalo de proporciones épicas basado en la palabra de una niña. En un acto de cobardía que lo atormentaría, él cedió. Con un gesto casi imperceptible al equipo de seguridad, autorizó que llevaran a Sofía a una sala privada, sellando su destino. Dio la orden de despedirla, un intento fútil de amputar el miembro infectado para salvar el cuerpo. Mientras Sofía era escoltada, sus ojos se encontraron con los de Alejandro por un último y devastador segundo. En ellos, él no vio culpa, sino un dolor y una traición tan profundos que marcaron su conciencia a fuego. En ese momento, Sofía no solo perdió el empleo, perdió la fe en la justicia, siendo arrastrada a un abismo de desesperación y deshonra. Tras la partida de Sofía, una normalidad forzada intentó reinstalarse en el evento. Las conversaciones se reanudaron en susurros y Camila Montenegro recibía miradas de solidaridad,
saboreando su cruel victoria. Pero para Alejandro, el ambiente se había vuelto sofocante, el aire pesado con la injusticia que él había sancionado. Fue entonces cuando sintió un tirón insistente en la manga de su blazer. Valentina estaba frente a él, ya no como una sombra silenciosa, sino como una fuerza de la naturaleza. Sus ojos, rojos e hinchados de llorar, ardían con una furia que lo sacudió hasta el alma. Ella no robó, papá. Yo sé que... ¿No? Dijo su voz temblando de angustia y decepción. ¿No me crees? ¿Por qué dejaste que se la llevaran? Eres un cobarde. La palabra cobarde, venida de su propia hija, lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, haciendo añicos la armadura de Seo y exponiendo al hombre fallido debajo. En ese instante, el miedo a un escándalo público pareció trivial en comparación con el terror de perder el respeto de su hija para siempre. El rostro de Valentina, manchado de lágrimas pero inquebrantable en su convicción, se convirtió en un espejo. En él, Alejandro vio el reflejo de la integridad de su difunta esposa, una mujer que nunca sacrificaría la verdad por conveniencia. La disonancia entre el hombre que él era y el padre que su hija merecía se convirtió en un dolor agudo e insoportable. El recuerdo de la mirada de traición de Sofía se superpuso a la imagen de su hija acusándolo, y se dio cuenta de que, al intentar proteger su imperio de concreto y acero, había demolido los cimientos de su propia familia. Una decisión se cristalizó en su mente, tan súbita y sólida como el concreto que sus empresas vendían. La verdad. Iría tras la verdad, costara lo que costara. El riesgo de una confrontación con la familia Montenegro, la mancha en su reputación, nada de eso importaba ya. Lo que importaba era reconstruir el puente hacia el corazón de su hija y restaurar el honor de una joven inocente. Se arrodilló, quedando al nivel de los ojos de Valentina, y con una seriedad que ella jamás había visto en él, sostuvo su mano. Poniéndose de pie, Alejandro ya no era el anfitrión pulido o el empresario calculista. Era un padre en una misión, su postura irradiando una determinación gélida que silenció las conversaciones a su alrededor. Ignoró a Camila y a sus aliados, y marchó directamente hacia el gerente de la joyería, quien se encogió bajo la intensidad de su mirada. Quiero ver las grabaciones de las cámaras de seguridad, todas las que cubren esta área. Ahora, su voz era baja, pero cargada con el peso inconfundible del poder absoluto. El gerente tartamudeó, mencionando protocolos y la necesidad de una orden policial. Camila, percatándose del cambio peligroso en la marea, se acercó para protestar, calificando la exigencia como una exageración. Alejandro ni siquiera la miró. Su enfoque estaba en el gerente. Esta joyería opera dentro de una propiedad de mi conglomerado. Tiene dos opciones: o me muestra las grabaciones en esta sala, en los próximos 5 minutos, o mañana su equipo jurídico estará lidiando con una orden de desalojo por complicidad en una acusación fraudulenta. La amenaza no era un bluff, era una promesa. Estaba usando su influencia ya no para sofocar la verdad, sino para excavarla a la fuerza. La sala de monitoreo era lo opuesto al salón de ventas. Un espacio apretado, frío y funcional, bañado por la luz azulada de una docena de pantallas que exhibían imágenes silenciosas y granuladas de un mundo de lujo. El aire estaba cargado con una tensión casi insoportable. El gerente de la tienda, visiblemente afectado, daba instrucciones nerviosas a un técnico de seguridad, mientras Alejandro permanecía de pie, inmóvil, con la mano protectora en el hombro de Valentina. La niña ya no lloraba, sus ojos estaban fijos en los monitores. Su expresión era de una seriedad que no pertenecía a su edad. Insistiendo en ser testigo de lo que consideraba la vindicación de su honor, Camila también estaba presente, proyectando un aura de ultraje, como si la mera sugerencia de verificar las cámaras fuera una ofensa personal. Se cruzó de brazos, con una sonrisa de escarnio en los labios, confiada en que su astucia había sido más rápida que cualquier lente. La pequeña sala se había convertido en un caldero de emociones. La ansiedad del gerente, la furia contenida de Alejandro, la fe inquebrantable de Valentina y la arrogancia venenosa de Camila. Bajo la orden de Alejandro, el técnico comenzó a rebobinar las grabaciones del momento de la caída. En una pantalla desde un ángulo elevado,
La escena se desarrolló en un silencio fantasmagórico. Vieron a Sofía caminando, vieron la pierna de Camila moverse, pero la aglomeración de personas y la calidad de la imagen hacían el acto inconcluso. Parecía un tropiezo desafortunado, un accidente plausible en medio de la multitud. Un suspiro de alivio se le escapó a Camila. ¿Lo ven?, dijo, su voz sonando victoriosa. Fue exactamente como lo dije. La chica es torpe. Por un momento, la duda flotó en el aire y el gerente comenzó a sugerir que la búsqueda era inútil. Pero Valentina no vaciló. No, papá. Había otra cámara, una más cerca de la vitrina donde estaba ella. Yo vi la lucecita roja. Dile que busque, insistió la niña, su confianza contagiando a Alejandro. Él miró a su hija y vio en ella una certeza que superaba cualquier imagen ambigua. La fe de ella se convirtió en la suya. Verifique todas las cámaras de ese sector, ángulo por ángulo, le ordenó al técnico, su voz sin dejar lugar a objeciones. Fue entonces que la verdad explotó en alta definición. El técnico seleccionó una cámara diferente, un pequeño domo instalado directamente encima del exhibidor de diamantes, diseñado para capturar los mínimos detalles. La imagen era increíblemente nítida. Todos en la sala contuvieron la respiración mientras la escena se repetía, esta vez sin ambigüedades. Vieron a Camila dejar caer el bolso. Vieron su cuerpo inclinarse, creando una cortina para su movimiento. Y entonces, en un primer plano que parecía una escena de película, vieron su mano ágil y adornada con anillos arrancar el arete de su propia oreja. La cámara capturó el brillo del diamante en la palma de su mano antes de que sus dedos se cerraran sobre él. Segundos después, la filmación la mostró enderezándose y al pasar junto a Sofía, su mano se movió como un rayo hacia el bolsillo del blazer de la joven. El gesto fue furtivo, depredador y absolutamente innegable. La mentira había sido desintegrada, píxel por píxel, dejando atrás solo la imagen cruda y fea de la malicia humana. Un silencio conmocionado llenó la sala, roto solo por un sollozo contenido de Valentina, un sonido de puro alivio y vindicación. El rostro del gerente de la tienda pasó por tonos de blanco y verde, mientras miraba horrorizado de la pantalla a Camila. La propia Camila estaba congelada, su máscara de arrogancia haciéndose pedazos para revelar el pánico desnudo debajo. Alejandro ya no necesitaba mirar el monitor. Se volteó lentamente y fijó su mirada en Camila, y en sus ojos había una furia tan fría que parecía quemar. «Tu envidia», comenzó él, su voz peligrosamente tranquila. «Tu necesidad patética de ser el centro de atención casi arruinó la vida y el futuro de una persona inocente». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras la aplastara. «No eres solo una mala persona, Camila, eres irrelevante». Luego se dirigió al gerente, su tono ahora el de un CEO, emitiendo una orden final. «Tienen un crimen grabado. Actúen en consecuencia». Y para Camila profirió la sentencia final, expulsándola de su mundo con una frialdad quirúrgica. «Nunca más te acerques a mí o a mi hija. Se acabó». Con la cinta de video como su arma y la justicia como su escudo, Alejandro orquestó el escenario para el acto final. Le ordenó al gerente, con una autoridad que no admitía negativa, que trajera a Sofía de vuelta al salón principal y que la seguridad garantizara que Camila Montenegro no fuera a ningún lado. El zumbido de «Mi no me siento». Conversaciones especulativas cesó abruptamente cuando Sofía reapareció, escoltada por un guardia. Su rostro estaba pálido, una máscara de agotamiento y miedo, y caminaba con la resignación de quien se dirige al cadalso. Esperaba ser entregada a la policía, la última e inevitable etapa de su pesadilla. Los invitados, cuyo interés por el evento de joyería había sido completamente suplantado por este drama humano, la observaban en silencio, esperando el clímax de la caída de la sirvienta. Sin embargo, el guión que ellos imaginaban se rompió en el instante en que Valentina se soltó de la mano de su padre, corrió hacia Sofía y la abrazó con fuerza, un acto público y desafiante de amor y lealtad que envió una ola de confusión a través de la multitud. Alejandro avanzó hacia el centro de la tienda, posicionándose al lado de Sofía y de su hija. Ya no era el CEO calculador, sino un hombre despojado de artificios, cuya única misión era corregir un error monumental,
Se aclaró la garganta y su voz, sin la ayuda de micrófonos, resonó con una claridad y una gravedad que capturaron la atención de todos. Hace unos minutos, comenzó él, su mirada barriendo a la audiencia antes de posarse en Sofía, una terrible injusticia fue cometida aquí, y yo, al ceder a la presión de las apariencias y al miedo a un escándalo, me volví cómplice. Las palabras quedaron flotando en el aire, impactantes en su honestidad. Luego se volteó completamente hacia Sofía, y la multitud desapareció para él. Sofía, te fallé de la peor manera posible. Dudé de tu carácter, ignoré la verdad que estaba justo frente a mí y permití que fueras humillada. No hay excusas para mi cobardía. Desde el fondo de mi corazón te pido perdón. Viniendo de un titán de la industria como Alejandro Rivera, aquella confesión pública no era solo una disculpa, era un terremoto que sacudía los pilares del orgullo y la imagen sobre los cuales aquel mundo fue construido. Con su propia falla admitida, se volteó, y su mirada encontró a Camila, que lo observaba con una mezcla de pavor y desafío. La hora del juicio había llegado. Para que no quede ninguna duda, continuó Alejandro, su voz ahora teñida con un acero frío, tenemos pruebas en video, pruebas concluyentes e irrefutables, que muestran a la señorita Camila Montenegro en un acto de malicia premeditada, colocando el arete desaparecido en el bolsillo de la señorita García. Un jadeo colectivo y audible recorrió el salón. La revelación fue tan brutal y directa que no dejó espacio para la interpretación. Los susurros que antes condenaban a Sofía ahora se volvían hacia Camila con una ferocidad conmocionada. En un instante, ella pasó de víctima a villana, de socialité a paria. Los mismos teléfonos que habían capturado la humillación de Sofía ahora se giraban para documentar su desgracia, sus flashes iluminando un rostro contorsionado por la furia de haber sido desenmascarada. Su estatus social, construido sobre una fundación de apariencias, se desmoronó en segundos. Para Sofía la sucesión de eventos fue abrumadora. La defensa de Valentina, la investigación de Alejandro, su propia confesión y, finalmente, la exposición pública de la verdad. Era más de lo que podría haber osado soñar en sus momentos más desesperados. La fuerza que la había mantenido de pie, la adrenalina del miedo y de la injusticia, finalmente la abandonó, y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente brotaron. Un diluvio silencioso que lavaba el dolor, la vergüenza y la desesperación. No eran lágrimas de tristeza, sino de una catarsis profunda, la liberación de un peso que casi aplastó su espíritu. Al verla, Alejandro dio un paso adelante, y en un gesto que selló la disolución de las barreras entre ellos, puso una mano gentil sobre su hombro. «Se acabó, Sofía», dijo suavemente, su voz un puerto seguro en la tormenta. La verdad venció. Con Valentina sosteniendo su mano por un lado y el hombre que la había acusado ahora protegiéndola del otro, ella sintió la formación de un vínculo improbable, forjado en el fuego de la adversidad y solidificado por el coraje.